Buenos días. Seguimos con nuestra historia en Primera de Crónicas. Recordemos que es como si fuéramos a casa de los abuelos y ellos sacan un álbum y nos están mostrando quién es quién. Nos están mostrando todas las familias, todos los nombres de los principales de las familias, cuánta gente había en tal lugar, cuánta gente de tanta tribu, de tal tribu y de tal otra. Nos está mostrando, por ejemplo, los levitas, cuáles eran las ciudades de refugio. Nos está mostrando cuáles eran las ciudades levitas de cada una de las tribus, porque recordemos que los levitas no tenían una tribu, un territorio específico, sino que tenían ciudades en medio de las demás tribus. Y también nos recuerda quiénes son hijos de cada una de las tribus y están organizados. Y en los capítulos de hoy, que leemos 1 Crónicas 6 al 9, vemos, por ejemplo, los levitas, la organización de los levitas. Y es interesante que hay un orden. No solo la historia se remonta hasta Adán, no solo se remonta hasta el servicio en el tabernáculo, sino que nos describe específicamente qué familias de los levitas debían ocuparse de cada una de las funciones. Dios había mandado a través de Moisés quién debía ocuparse de ciertas funciones en el templo, en el tabernáculo, en este caso en el desierto. David, más adelante, antes de morir, antes de hacerse el templo, David organiza las funciones que deben estar en servicio en el templo que Salomón, su hijo, iba a construir. Y esto se especifica bastante en Crónicas. Crónicas se refiere sobre todo a la historia de Judá y se centra mucho en esta parte, pero claro, todos eran parte del mismo pueblo. Entonces por eso describe cada una de las tribus y lo que pasaba o cuántos eran, cuántos valientes, cuántos para salir a la guerra había y algunos detalles de ellos. Seguro que si lees detenidamente encuentras detalles muy interesantes que pues nos sorprenden, nos aclaran, nos dan luz sobre cosas que hemos leído en Reyes, sobre todo en Samuel y en Reyes. Pero algo muy interesante es que David designa al servicio del canto de la casa de Jehová después de que el arca tuvo reposo, es decir, cuando él la trajo y empezaron a hacer sacrificios allí en Jerusalén. David había conquistado Jerusalén y entonces él organiza lo que es el culto y el servicio al Señor. David era un salmista, entonces él se ocupa mucho de la música, de la parte de adoración y alabanza a Dios a través de la música. Y es muy interesante en esta parte, está en el capítulo 6, versículo 31. Hay varias personas que compusieron salmos de los que están en los salmos. Por ejemplo, hay uno que es Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Imagínate. ¿Sabías que Samuel tenía 2 hijos? El mayor se llamaba Joel. Bueno, también habla de varios otros de los hijos de Coat. Habla de Asaf, que es otro de los salmistas que encontramos en los salmos. Y algo muy interesante dice, cuando ellos, lo que ellos estaban haciendo, ellos debían hacerlo siempre. Y ellos, digamos, no contaban dentro de las funciones, dentro de otras funciones del templo. La función de estas personas escogidas como cantores era solamente la música. Y debían hacerlo con excelencia. Y debían hacerlo bien. Y debían hacerlo siempre. Y esa era la función de ellos. Cuando el Señor dejó a través de Moisés el orden de cargar el tabernáculo, cuando Dios decía que había que partir, ciertas familias estaban encargadas de desmontar ciertas partes del tabernáculo, ciertas otras familias estaban encargadas de cubrirlo, ciertas otras familias estaban encargadas de cargarlo. Y esto es muy interesante porque hoy en día Dios ha organizado la iglesia de la misma manera. Dios puso dones y los puso como Él quiso. Y dice, tú tienes tal don, tú tienes tal don, tú tienes tal don. Y dentro de cada iglesia local, dentro de cada asamblea, hay todos los dones. El problema es que no todos están puestos en práctica. Si tú te fijas quiénes están sirviendo, aún en los servicios de administración, de dirección, de generosidad, en fe, lo que es palabras de ciencia, hay muchas hermanas que tienen
este don de fe, que es todo el tiempo están confiando en el Señor y inyectan, digamos, a la asamblea local esa fe. Eso es un don, lo dice la Biblia. Pero es interesante que buscando, digamos, o mirando quién tiene cada don, y tú puedes observar en tu grupo donde te reúnes, ahí deben estar todos los dones, porque todos deben servirse unos a otros para crecer juntos. El problema es que la mitad por ahí, poner una cifra intermedia, no está poniendo al servicio del Señor el don que Dios le dio. Eso es como si los de la familia de Leví, que les toca desmontar el tabernáculo, lo desmontan, y los que le toca cargar, los tienen que cargar, pero los que tienen que cubrirlo y envolverlo para el transporte no lo hacen. ¿Qué pasa? El servicio queda incompleto. Se trunca, se impide que el otro sirva en lo que él debe servir. Y así es como no funciona. Por ejemplo, imagínate el tabernáculo. El que tenía que desmontar toda la parte de las maderas, supongamos que ellos no ponen en práctica sus dones, o no todos, entonces esto queda allí en medio del desierto y no es transportado al siguiente lugar. David había puesto un orden, pues Dios había inspirado esto. Moisés había puesto otro orden, Dios había dicho cómo. Y hoy en la iglesia, Dios a través del Espíritu Santo pone dones a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa si nosotros nos fijamos? Yo quiero hacer esto y no quiero hacer lo que Dios me puso a hacer. O ni siquiera me preocupo por saber qué me puso a hacer Dios. Y entonces yo digo, no, es que mi función es cargar. Yo voy a cargar porque soy fuerte. Pero esa no es la función, digamos, de la familia mía. La familia mía tenía que desmontar. Y entonces los que cargan no pueden cargar si la familia de desmontar también quiere cargar, pero nadie desmonta. Así entendemos cómo funciona la iglesia. Es complementario. Y Dios quiere que nos sirvamos unos a otros. Y Dios puso los dones como Él quiso, dice Efesios. Dice Romanos, dice 1 Corintios. Somos todos con funciones diferentes. ¿Y qué debemos hacer? Cada uno poner al servicio del Señor los dones que Dios le dio. ¿Cuáles son tus dones? Si tú eres hijo de Dios, tú estás sellado con el Espíritu Santo y tienes dones, por lo menos uno. Y ese don lo debes usar para el servicio de Dios. Pero si tú te fijas en lo que hace el otro y quieres hacer lo que hace el otro y quizás no es lo mismo que Dios te puso a hacer, tu trabajo será incompleto. El trabajo de la casa del Señor, de la iglesia local está incompleto. Y entonces a veces el Señor mueve personas para que completen esto y pueda crecer la iglesia local. Yo creo que es buen momento de parar y pensar, ¿qué debo hacer para el Señor? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que Dios me puso a hacer? Y también es bueno saber qué no me puso a hacer. Porque cada uno tiene una función y está dada por Dios a través de el Espíritu Santo, que es Dios, que habita en nosotros y que Él quiere que todos crezcamos sirviéndonos unos a otros. ¿Cuál es tu función? ¿Y cuál no es tu función? Es necesario que podamos delante de Dios saber cuál es nuestra función y ponerla al servicio de los demás para que haya un crecimiento parejo y homogéneo en la iglesia, en las iglesias locales. La iglesia es el cuerpo de Cristo y allí todos tenemos una función. Así que Dios nos ayude y nos sirva esta parte de la historia que tenemos en nuestro libro abierto para aprender cuál es nuestra función y qué debemos hacer en el templo. Estas son cosas dadas por Dios, así que Dios sabe y Dios te puede ayudar a buscar cuál es tu función. Tú puedes preguntar a otras personas y te lo dicen porque te ven desde afuera. Tú puedes decirle al Señor, mira, me gustaría servir en esto, ese es mi don, prueba. Y el Señor te va a dar paz, te va a dar gozo. Otras personas te van a decir, uy, qué bien lo haces, qué bueno esa parte del servicio. Entonces tú le das gracias a Dios porque encontraste el lugar y sigues sirviendo. Dios es el dueño de la iglesia. Así que preguntémosle a la cabeza, al dueño, qué debemos hacer. Cada uno tenemos una función y no otra. Que Dios te bendiga en este día.